Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Es por eso que entonces, mis amados hermanos, el discurrir de esas enseñanzas es con el fin, no que ustedes conozcan de un término que se llama soberanía, ni conozcan de un término que se llama justicia, ni conozcan de un término que se llama integridad, ni conozcan de un término que se llama fidelidad, ¿sí? ¿Ven? Dominio propio y todas esas cosas. Lo que Dios quiere es que ustedes vean lo que Él es. Oigan bien, lo que Él es. Esa esencia que Él tiene dentro de sí. Es como cuando usted viene a esta casa y usted en casa la encuentra sin sillas, vacía, donde usted no puede sentarse. Entonces usted va a decir, es que la casa, la iglesia está vacía, no podemos sentarnos. Pero si usted encuentra sillas donde puede sentarse, entonces en ese momento usted da un concepto de que la casa está llena, está con sillas y donde usted se puede sentar. Dios también quiere entregarnos a nosotros y enseñarnos cuánto es lo que Él es en esencia. Dios es en esencia, es. ¿Sí? Porque hay unos términos, hay unos datos que Dios coloca, perspectivas de Dios, ¿sí? Cosas de Dios que coloca para que nosotros podamos aprenderlos y que lo dice la palabra y lo explica muy bien la palabra, para poder a nosotros llevarnos a ese caminar donde Él diga, como yo le puedo preguntar a usted, bueno, ¿y qué opinan ustedes del pastor? ¿Cómo hacen ustedes para opinar de mí si ustedes no me conocen? No han estado conmigo. No han podido charlar conmigo ni siquiera 1 minuto, 2 minutos. ¿Cuántos de ustedes de pronto ni siquiera han hablado conmigo? Me ven de lejos, ¿sí? Me oyen las predicas de pronto, entre comillas, yo espero que las oigan. Me oyen, ¿sí? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, más ahora que veo. O sea, porque es necesario ir y conocer a esa persona. Es necesario entrar dentro de ese mundo para uno poder darse cuenta de quién es Él, cómo es Él y para qué es Él. Por eso venimos hablando de Él, para Él, en Él y por Él. Pero ¿quién es el que a nosotros nos enseña? ¿Quién es el que a nosotros en verdad nos enseña? La palabra de Dios dice que Jesús dijo, es necesario que yo vaya para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios, para que Él sea el que hable todo esto, ¿sí? Y nos enseñe a nosotros y nos diga qué es la verdad de esto y qué es algo que tenemos que evitar. Y es así como nosotros tenemos que empezar entonces a vivificar su presencia. ¿Qué hizo Dios? Dios cogió un pueblo que estaba inmerso, que estaba metido dentro de un mundo que para ellos era un mundo delicioso. A ellos los ponían a trabajar de 4 de la mañana a 12 de la noche, trabajaban, pero les daban de comer. Les llegaba el bastimento, les llegaba la comida para que pudieran hacer. ¿Cuántos países en nuestro mundo tienen ese método? Ponen a la gente a trabajar, ¿sí? Y le dan de comer y lo visten y le dan estudio y creen que con eso prácticamente ya están súper satisfechos. Pero porque no han conocido la libertad. Cuando uno conoce la libertad y sabe que uno puede tomar decisiones y uno puede crecer de acuerdo a eso y puede disfrutar de más cosas,
Pero mi amado hermano, si usted no conoce nada de fuera de ese mundo o ese espacio o esa nación, ¿usted qué va a saber lo que sucede al otro lado? Solamente hasta cuando usted sale de ese territorio y va a otro sitio y conoce. Yo estaba plenamente convencido de que yo, como le dije a un compañero, a un amigo que es padrino de boda, le dije yo a él, cuando estemos en Europa, ¿sí?, yo voy y lo visito a usted cada semana. Yo voy una semana y usted viene otra semana. Y resulta que para poder ir de donde él estaba, que era en Montpellier, y yo estaba en Valencia, Montpellier, Francia, para poder venir, él tenía que gastarse 18 horas en el carro. ¿Saben lo que significan 18 horas? Viajar, manejando. Luego él llegaba a la casa de pronto, sí, y allí él tenía que otra vez devolverse para poder estar, sí, porque eran nada más sábados y domingos. Eso es lo que uno no entiende, oigan bien, no tiene esa amplitud de mente, no tiene esa, como digo, ese espacio que es lo que nosotros le pedimos al Señor, que amplíe las estacas de mi conocimiento para yo poder ver más allá de lo que no veo. Tenemos que empezar a mirar más allá de lo que no vemos. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos dé sueños y visiones, así como lo dice el libro del profeta Joel. ¿Para qué? Para nosotros poder verdaderamente ver la grandeza de Dios. A veces nosotros cantamos, ¿sí?, unas letras que yo digo, wow. Y a veces yo hoy le comentaba a Nora, yo le decía a Nora, oiga esa canción, oiga esa letra, oiga esa persona que está diciendo que Dios tiene deseos. Y yo me pregunto, ¿será que Dios tiene deseos? Si quiere enviar al niño para que él la vaya a estar los niños. Entonces yo le preguntaba eso. Dios lo que tiene, Dios es un espíritu. Pero por lo tanto Dios también tiene oídos para oírnos, tiene boca para hablarnos y también tiene un corazón grande para podernos amar. Pero Él no puede tener deseos, Él lo que tiene es anhelos, porque son los anhelos de su corazón. Cuando yo analizo las cosas dentro de la palabra deseo, estoy hablando de mi carne, y es lo que yo he aprendido de Él. Así como nosotros queremos hablar de algo y vamos al hebreo, también tenemos que mirar qué es lo que está dentro del hebreo, dentro del judío o dentro del israelita, que de pronto Él también lo pudo haber tergiversado. O Él de pronto pudo darle un entendimiento diferente. En este caminar de Dios, cuando nos envió al desierto, yo digo cuando nos envió al desierto, porque todos somos enviados al desierto, ¿sí?, Él colocó una serie de elementos que es lo que la pastora ayer nos comunicaba en su enseñanza. Esa serie de elementos que Dios a nosotros nos colocó era para que nosotros pudiésemos bogar mar adentro y entender el mensaje que Él quería darnos a nosotros en medio de la grandeza de Él. Óigame bien, estoy hablando de la grandeza de Dios. Yo no puedo decir que yo soy igual a Dios, porque eso se llama anatema, eso es una herejía, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque es que Dios, yo no hice a Dios. Yo no hice la asociación para poder construir a Dios. Fue Dios quien a mí me creó, me formó. O sea, yo soy de Él. Pero Él no es mío hasta tanto Él no se manifieste en mí para que yo pueda decir que Dios es parte mía. Eso es lo que Dios ha querido todo este tiempo explicarnos y llevarnos a esa enseñanza, a ese comprender, ese entender en Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, es que Dios es amor. Y usted ve camiones, carros, todos, donde dice Dios es amor y el tipo que va conduciendo es un loco. Es un tipo desamorado. Es un loco. Y uno dice, wow, pero es que aquel... Y entonces le dice la culpa a ese letrero, ese cristiano. Resulta que él ni siquiera es cristiano, a él le gusta el trago, le gustan las mujeres, le gusta la parranda, como dice la canción, ¿cierto? A mí me gusta la parranda, me gusta el licor y tal cosa. Esta mañana aprendí puse por un y ¡pum! Apareció una canción y dije, wow, eso me sirve para la prédica. Y es así como Dios, mis amados hermanos, quiere a usted, óigame bien. Y es usted el que tiene que entrar en esa escuela
es usted el que tiene que entrar en ese colegio, es usted el que tiene que entrar en esa universidad, es usted el que tiene que entrar en eso para que usted pueda aprender lo que le van a enseñar en esa escuela, en ese colegio, en esa universidad, y usted pueda verdaderamente vivir bien, porque Dios lo que quiere es que usted viva de victoria en victoria. Yo no lo veo de otra forma diferente. Créame, yo no lo veo de otra forma diferente. Somos nosotros los que en un momento dado vivimos mal, en estrecho. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos logrado captar, no hemos logrado verdaderamente llevar a nuestra vida el Dios que tenemos. Habrá momentos en los cuales Él no responda porque Él quiere ver hasta dónde yo puedo, ¿sí?, tener la paciencia, ¿sí?, o la esperanza en Él. Me está moldeando, me está madurando, me está haciendo, me está formando, me está estructurando. Yo la otra vez les hablaba, ¿cierto? Yo fui a una universidad, ¿sí? Inicialmente estuve en una escuela, después en un colegio, después fui a una universidad, y en la universidad me enseñaron a mí una serie de cosas, y después me mandaron a la calle y me dijeron, bueno, ya es hora de que usted vaya y se defienda, ¿cierto? Fue cuando empecé a practicar, empecé prácticamente a madurar en lo que yo había entendido, en lo que yo había aprendido, en lo que yo había, oigan bien, conocimiento, entendimiento, ¿sí? Entonces ya entraba en el saber. Empecé a estructurar todo lo que yo, y a cometer errores o no errores, pero en la medida que yo iba buscando y viendo los errores y conociéndolos, trayendo, ¿sí?, como digo yo, rumiando, ¿sí?, fui mejorando, ¿sí?, y llegué a un punto en el cual verdaderamente pues yo ya decía esto. Y uno después se da cuenta, cuando uno empieza a ver sus colegas que cometen errores, y uno dice, wow, pero ellos tienen que cumplir. Ahora, Dios no quiere que usted, mi amado hermano, se queme como le pasa a los niños. Mira, no toque porque se va a quemar. Y de pronto, ¡wow! Y se quemó, ¡ay! Se quemó la china. ¿Sí? Ahora vayámonos para urgencias a que le echen algo para que no dure. ¿Sí? Y le queda la cicatriz. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cicatrices o aún tenemos aflicción en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el camino de Dios y no hemos podido soltar la soga que aún nos tienen pegada al cuello? ¿Cuántas veces estamos en ¿Cuántas veces estamos en eso? Por eso Dios quiere que usted, mi amado hermano, conozca 3 términos que yo les puse como trabajo: amor, misericordia y gracia. Nos confundimos, pero la pregunta que yo les hacía era amor antes de conocer ustedes al Señor. ¿Qué pensaba usted del amor? ¿Qué decía usted del amor? ¿Cuántas veces usted no se confundió pensando que estaba amando cuando usted lo que estaba era queriendo? ¿Cuántas veces usted no se confundió pensando que estaba amando cuando usted lo que tenía era un apego? ¿Cuántas veces usted no se confundió que pensó que estaba amando con todo su corazón cuando usted lo que tenía era un afecto, una costumbre? ¿O no les ha pasado? ¿Cierto que sí? Entonces necesitamos verdaderamente ver el amor, porque para mi entender, ¿sí?, el amor de Dios es un amor especial, de Dios especial. ¿Pero qué ha sucedido? Sucedió que el hombre, ese amor lo ha llevado, ¿sí?, a la capacidad que él tiene para poder desarrollar intelectualmente y afectivamente lo que él considera que es amor, lo que él tiene en su concepto que es amor. Entonces, si nosotros, ahora, vamos a mirar un término hebreo que se llama ahabat. Y ahabat es un término hebreo, mis amados hermanos, que si usted va y lo busca, él le dice que es amor. Ahabat es amor. Entonces usted llega y empieza a decir, bueno, ahabat es amor, ¿listo? Pero ¿qué significa ahabat? Verdaderamente dentro del concepto que tiene hebreo, ese ahabat se escribe A-H-B-A-H. Algunos le dicen ahab, otros le dicen habat. Y dice aquí, ese término es tener afecto tanto en lo sexual como en otra causa diferente. Amado, amador, amante, amigo, deleite, enamorar, gustar,
querer. Entonces yo decía, wow, Señor, no, aquí me falta como 5 para el peso, como dice Cristian. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí estamos hablando de un amor dentro del campo natural, ¿cierto? Amante, amigo, deleite, amoroso, ¿sí? Gustar, querer. Y yo decía, wow, Señor, aquí no encaja para mí esto dentro del concepto de amor de Dios. ¿Sí se han fijado? ¿Sí se han dado cuenta de esa descripción? Y amar, que es ajat, también significa lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia. Ahí abajo dice ahorita, porque yo fui a la Strong y después fui a otras para buscar a ver si era que yo estaba de pronto cogiendo algo que no era. No es así, el ahabat, es amor, se decía ahí. Entonces yo decía, pero es que para mí el amor es diferente. Para mí el amor es 1 Corintios 13, que el apóstol Pablo lo describe muy bien. Veamos 1 Corintios 13, capítulo 13, versículos 1 al 3. Veamos eso nada más, esos 3 versículos primeros. Porque el tema de esto va a ser largo, porque tengo que explicarles bien, para que ustedes puedan entender que cuando ustedes digan, yo amo a Dios, sepan cómo es que está expresando usted ese amo, ese verbo, ese caminar en Dios. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retira, y tengo profecía, y entiendo todos los misterios y toda ciencia, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslado a los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjense que hay una parte que dice que si tengo profecía y tengo todas las ciencias, óigame bien, es que está hablando de tengo todas las ciencias. Si tengo todo, o sea, usted puede tener todo, mi amado hermano. Usted puede ir a diferentes denominaciones, puede ir a donde quiera ir, ¿sí? Y todos, ¿sí?, consideran que son sabios, que son expertos, que son conocedores de todas las cosas. Y puede usted enfrentarse a algo, y ese algo le va a decir a usted, no, porque es que lo que yo digo es eso, es la creencia que tiene cada uno. Es el concepto que cada uno tiene. Y en este momento el mundo está bregando a que ese concepto usted, mi amado hermano, lo tenga. Es que yo, como yo soy yo, entonces yo no puedo aceptarlo del vecino. Entonces no hay docilidad. No hay docilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que este término dice que si yo puedo tener toda la fe, usted puede creer en todos y tropezarse con todos los misterios, todo. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Pero necesitamos saber qué es ese amor que Dios está pidiendo, que el apóstol Pablo nos está pidiendo a nosotros, oiga bien, a nosotros los creyentes, Entonces, ahora vayamos a otro término que es también en hebreo, ¿sí?, y que es Hesed. K-J-E-S-E-D. ¿Sí? Ese término usted lo va a mirar y lo va a encontrar donde dice misericordia quiero. Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos ese Hesed, ¿sí?, cuando es con A, Hasá, significa agachar el cuello, inclinar la cerviz. ¿Sí les está diciendo algo el Señor? Ya estamos entrando en un campo que ya no es el anterior, donde decía amante, amigo, deleite. Ya estamos entrando en ese término donde es inclinar la cerviz, ¿sí?, hacer cortesía con alguien, ser amable, ¿sí?, mostrarse misericordiosamente. Pero también puede ser reprobar y también puede ser deshonrar. ¿Por qué? Porque todas las cosas, mi amado hermano, tienen dos connotaciones. O usted es bueno o usted es malo. Yo no puedo quitarle la posibilidad de que usted sea malo. Entonces, por ese lado viene eso.
Ahora, si lo miramos con la E, ya no con la A, ya se llama Gesed, ¿sí? Significa bondad, significa piedad, significa agradecido, significa amor, significa benevolencia, benignidad, bien, clemencia, consolación, gloria, favor, fidelidad, gracia, hacer merced, ¿sí? Ser piadoso y ser misericordioso. Fíjense en esa terminología. Y si usted, ahí ve usted que tiene tres consonantes, ¿sí? Tanto la A como la E, las consonantes son iguales, salvo que la E tiene 2 puntos o 3 puntos debajo de la primera y la segunda consonante, ¿sí lo ven? Y si nosotros vamos a más abajo, ahí tenemos las mismas consonantes, pero ya en vez de ser puntos, ya es una T. Entonces, fíjense que ya eso significa confiar en, abrigar, acoger, afligir, confiar, amparar, esperar, esperanza, seguro, seguridad. Hermanos, yo le decía al Señor, wow, y aquí estoy en este caminar, en este andar que es bonito, que es precioso. ¿Sí? Hace aproximadamente unos 20 años di un tema a nivel de una clínica a unas mujeres embarazadas y a otras que ya habían tenido el embarazo, ¿sí? Hablándoles del amor. Y esa vez yo estaba plenamente convencido de que eso que yo les estaba hablando a ellos era el amor de Dios. Completamente convencido. ¿Por qué? Porque yo hablaba en el griego. Y si nosotros vamos y miramos el griego, ¿sí? ¿El griego qué pasa? En el griego tenemos 3 términos que nos indican diferentes tipos de amor. Si usted va y lo mira, eros es el amor del sexo, o sea, el amor donde uno siente algo, un afecto por alguien, ¿sí? Pero ese afecto por alguien va unido a una relación interpersonal, o sea, ya más íntima. El otro que es el término otro griego es philion, que es amistad, que es el amor entre amigos. Pero entre amigos puede existir el amor, pero tiene que ir más allá. ¿Qué es lo que le pasó a David con Jonathan? ¿Qué es lo que le pasó a Jesús con María Magdalena? Un amor que trascendía los niveles naturales. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan, mis amados hermanos? Yo creo, a lo mejor de pronto muchos lo sabrán, pero yo quiero que ustedes lo aprendan, porque a mí me ha colocado para eso el Señor. Y ese fin puede ser entre 2 personas del mismo sexo, o pueden ser de diferentes sexos, ¿sí? O pueden ser de pronto entre 2 personas que puede suceder entre el patrón y el empleado, ¿sí? Puede haber de pronto un fin, un amor. Esa relación íntima, esa relación perfecta, esa relación donde uno trata de cumplir al otro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder satisfacer al otro. ¿Cuántas veces nosotros, vamos en el caso mío, hacemos las cosas, las obras, vamos en el caso mío las cirugías, ¿sí? Con el fin de que la persona se sienta satisfecha y la familia de esa persona también quede satisfecha? Y también que ellos satisfechos. Fíjense cómo es eso. Esa interrelación entre personas se puede suceder. Pero qué mejor cuando esto lo coloco en manos de alguien que es poderoso, que es omnisciente, que es omnipresente y que Él sabe lo que tengo que hacer y Él me dirige, me guía para que yo pueda alcanzar la perfección. Puede llegar a ser perfecto. Y es así como entonces el concepto del amor en el judío dice lo siguiente, dice que se define como un placer emocional que uno siente al encontrar virtudes en otros e identificar a la persona con esas virtudes. Depende de cómo usted vea a la otra persona, si nos agrada o nos desagrada. ¿Cuántas veces decimos, yo no voy a esa charla? ¿Por qué? Es que a mí me cansa esa persona.
Pero resulta que usted no está peleando contra esa persona, está peleando contra Dios, que quiere que usted aprenda cosas. Que de pronto sí, le pueden molestar, le pueden cansar, le pueden afligir, pero nosotros como atalayas tenemos que decírselas, o sea, tenemos que expresarlas para que usted en su corazón. La otra yo le decía que cuando yo vengo a predicar, mi palabra y mi pensamiento son verdes. Habrá alguno de ustedes que tiene verde y va a recibir el mensaje con una facilidad del mundo. Habrá otros que tienen amarillo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Vuelve ese amarillo, lo vuelve verde para que usted pueda recibir el mensaje. Si ese mensaje le sirve, usted lo toma. Y si está azul, también igual. Y es así como Dios quiere que nosotros, para mi entender, Dios quiere que nosotros aprendamos verdaderamente a ese concepto de amar. Oigan, el judío, ¿qué es lo que dice el judío? Yo decía que es el placer emocional que uno siente al encontrar virtudes en otras personas. El concepto del judío es un concepto establecido previo. ¿Por qué? Porque él ha sido educado, él ha sido enseñado, él ha sido ministrado en cuanto a la enseñanza de la Torá, del antiguo pacto. Luego él tiene un conocimiento, un entendimiento y un saber de esa Torá que nosotros, a duras penas, podemos de pronto alcanzar. Yo digo, es que si yo me volviera otra vez y me metiera en eso para que yo pudiese aprender la Torá desde el comienzo, en el hebreo, ¿cuántas veces habrán cosas, habrán términos? Oigo a un pastor y él empieza a leer y lee en hebreo, ¿sí? Y después dice, esto significa esto, pero también puede significar esto otro en otras cosas. Y digo, wow, Señor. Así como cuando uno llega y de pronto oye al costeño, ¿cierto? Y hace un término. Y de pronto oye al antioqueño que hace el término casi con la misma intención, sí, pero con diferentes palabras, y uno dice, mire, están hablando lo mismo. ¿Sí? Pero si usted pone a un pobre americano a que traduzca eso, se vuelve loco. Entonces, en el inglés se llaman modismos. Esos modismos son los que hacen que no pueda entender de pronto determinada región de donde uno está escuchando esa enseñanza. En el occidente, ¿qué pasó en el occidente? En el griego. Oigan, porque es que nosotros hemos sido educados, hemos sido enseñados, pero por la filosofía griega, para la filosofía de los griegos. Los griegos fueron con los romanos tal cosa, después los romanos vinieron con el latín, después del latín entonces nosotros, yo cuando iba a la iglesia, yo era monaguillo y yo siempre decía, ora pro nova, tal cosa, y empezaba a mover la copita esa para que saliera el incienso, el humo del incienso. Entonces fuimos educados en una lengua, en un lenguaje, en algo que de pronto trae confusión, y es lo que Dios quiere, que nosotros no nos confundamos, que usted llegue y reciba el mensaje y lo pueda asimilar en todo lo que Dios quiere que usted lo asimile. Hasta ahí vamos. Si alguien no tiene algo, levantó la mano, que ni siquiera que alguien había levantado la mano y dijo, wow, con mucho gusto vamos a seguir explicando. Resulta que en el occidente dice, son aquellas ideologías seculares, ¿sí?, dadas por el Dios, ¿cuál? El que ellos tenían. Para ellos, ¿cuál es el Dios del amor? Cupido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cupido era el que llegaba y usted decía tal, tocaba la flechita y de pronto llegaba y caía en la mujer, en la varona, y entonces decía, es que ella es mi novia, ella es mi esposa porque Cupido me la dio. Y así, y fueron creyendo esa, y fue eso. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, creemos que la que tenemos enfrente es la arepa que corresponde al tiesto? Y oh sorpresa, resulta que ni es arepa ni es tiesto. No nos sirve, mi amado hermano. Y terminamos sufriendo, ¿sí? Y venimos y buscamos del Señor, Señor, y me meto al Señor, y empiezo a orarle al Señor, y le digo al pastor, le digo a la pastora, le digo al líder,
¿qué hago yo con esto? Y entonces me dicen, hermano, ore por ella, ore por él. Ya a usted se le dijo, se le advirtió antes. Si usted antes de, ¿sí? De pronto uno le dice, bueno, miremos a ver estas cosas, sí, pero si después de, y usted va y mete la pata, hermano, qué pena contigo. ¿Sí? Hubo un testimonio hace 15 días, ¿cierto? De alguien que metió la pata y le tocó cancelar, ¿cierto? Y es así como Dios verdaderamente quiere que entonces, mire, no está basado en el compromiso ni en el esfuerzo de un entendimiento profundo y del carácter de ese entendimiento. Está basado en algo que fue golpe de suerte. Uy, es que a mí me tocó la buena porque es que con ella ya llevo 15 años, pero resulta que usted, mi amado hermano, lo tienen por debajo de la cama, ¿sí? Y como me decía un colega, es que yo no me pensiono porque ¿para qué me pensiono si yo me vuelvo en el perrito? Mijo, traiga la prensa, mijo, vaya a pagar el gas, mijo, vaya a pagar el agua, mijo, tal cosa. Entonces me vuelvo en el mijo, ¿sí? De la casa. Resulta que el perrito era el mijo para mi mujer, ahora me digo yo, entonces yo prefiero mejor seguir trabajando. Y él murió en su ley, murió trabajando. Fíjense cómo a veces nosotros creemos que el amor es algo tan precioso, tan hermoso, tan bello, pero no magnificamos lo que es el amor, ¿sí? Y a veces lo convertimos en una esclavitud. Antes de ser yo cristiano, estaba yo revisando mi biblioteca para este tema, ¿sí? Me encontré con un tema de Walter Rizzo. Walter Rizzo es un tipo que ha trabajado mucho sobre eso, que creo que es psiquiatra o psicólogo. ¿Sí? Y hablaba sobre el amor, amar o defender, ¿sí? Amor divino, divina locura, o sea, una serie de cosas. Y yo decía, wow, todo lo que yo le leí a este ojo, ¿sí? Todo lo que yo le leí a este ojo, yo mirando porque son como 12 libritos ahí pequeñitos, y yo decía, wow, igual que los caballos de Troya. Ay, Señor, todos. Ahorita voy a hablar a este joven Benítez y decir, pero es que este tipo está más perdido que el hijo de Bilber. ¿Por qué? Porque son conceptos, mi amado hermano, que están dados dentro de una filosofía que es la filosofía del mundo. ¿Y qué ha pasado ahora? Nosotros estamos en una identidad diferente. Nosotros ahora estamos en otro lugar. Nosotros ahora pertenecemos a un reino que no es el reino de este mundo, sino es el reino celestial, de los cielos. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? ¿Lo gobierna quién? El maligno, Satanás, porque es el príncipe de este mundo. ¿Y qué nos ha querido enseñar? Mentiras, mentiras tras mentiras, y nosotros convencidos de que son verdades. Y usted va y le dice a un amigo, oye, tal cosa, y dice, no, pero es que, no, mire, y le busca la explicación y le trae y le voltea la manzana, ¿sí? Y le dice diferentes cosas, y uno se da cuenta de que está volteando la manzana, pero que el significado sigue siendo el uno. Y así, hermanos, seguimos nosotros, y hemos estado verdaderamente aprendiendo cosas de Dios. Hablamos de bondad en el mundo. Yo le pregunto, ¿será que la bondad en Dios es esa? Y empezamos a ver cosas que Dios lo que quiere es que nosotros analicemos y pensemos. Mire, yo estaba analizando a una denominación, o a muchas denominaciones, que se encargan de recoger la ofrenda para poder llevarles, ¿sí?, el fin de semana un alimento a alguien bonito, hermoso y precioso. Yo les digo, y cuando esa fuente de ofrenda se seque, ¿qué van a hacer? Enemigos de esa denominación. ¿Enemigos de quién? No de ese pastor, sino van a ser enemigos de Jesús, de Dios, porque no les sigue proveyendo lo que ellos esperan que les provea. Cuando Dios lo que hizo con Pedro fue, ¿qué fue? Él le dio la caña y lo mandó a pescar. Óigame bien, Pedro sabía tirar tarraya. Pedro sabía tirar la red. Pedro podía escoger pescados por todos lados.
Si no, cuando él le dijo, tire la red a la derecha, ¿qué pasó? ¿No se les llenó? ¿No eran capaces que les tocó llamar a otra gente para que les pudiese ayudar a movilizar esa red? Y es así como nosotros a veces, oigan bien, nos confundimos, mis amados. Nos confundimos. Nosotros, en vez de enseñarlos a pescar, les vamos dando el pescado, y cuando no hay pescado, entonces, ¿quién es el que lleva el bulto? Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué ellos empiezan a renegar contra Dios? Fíjenme, esa es una explicación de esa filosofía bonita que a veces hacemos nosotros. Y otra realidad, no estoy en desacuerdo con eso, pero sí pienso que debiera remodelarse o reestructurarse ese tipo de esquema. Porque el hombre no fue hecho para eso, mi amado hermano. Fijámonos en Levítico 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Fíjense que ahí el Señor dice, yo, Jehová. Esa palabra, yo, Jehová, indica que Él va a estar metido dentro de esa relación entre hermanos. O sea, esa es la tercera persona, pero para mí debe de ser la primera persona. Si tú estás casada, ¿quién es la cabeza de tu hogar? El hombre, ¿cierto? Pero eso es dentro del mundo, dentro de lo natural. La cabeza de tu hogar es yo, Jehová. O sea, Él es el que debe estar arriba de primero para que pueda, ¿qué? Traerle a usted un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría para que usted pueda manejar bien su hogar. Para que no haya, es que este me montó. Ah, no, pero es que mire, el amor trae dependencia. El amor lo pone a uno a depender. El amor lo vuelve a uno esclavo. Y yo pienso que todos aquellos que hayan vivido la experiencia del amor, óigame bien, en el mundo se han vuelto dependientes. Y quieren rapidito soltar el paquetico, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para...? Mamá, pero es que mire, es que yo me casé y tal cosa, y mi mujer tal cosa. Buscando que la mamá de pronto les dé la solución cuando la mamá ni siquiera sabe la solución. ¿Cuántos irán a donde un amigo? ¿Cuántos irán donde un psicólogo? ¿Cuántos irán donde diferentes partes? ¿O cuántos tomarán de pronto una decisión y se matarán? ¿Por qué? Porque no están adaptados, no están hechos. O sea, no han podido entender la magnitud de lo que ellos están haciendo. Y más si esa persona se vuelve cansona, insoportable, no digo el término. Ahora miremos el amor de Dios. El amor de Dios es una comunicación íntima, es esa energía que nos mueve, oigan bien, es esa energía que nos mueve para amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, y por consiguiente a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y leemos 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, dice que si no tengo amor, ¿qué soy? Como címbalo que resuena. No soy nada, no tengo nada. Y los niños son los que más reciben ese afecto, los niños son los que reciben esa cantidad de amor. Si usted va y le da a un niño, ¿sí? ¿Ven? Yo me doy un ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo se me viene a la cabeza. Llega la china y se enamora y, o sea, tiene un hijo, ¿sí? Y se separa de su marido y se va a vivir sola y de pronto se enamora o le gustó otro chico, ¿sí? Y el chico lo que hace es que le trae caramelos a la chica y también le trae caramelos al chico porque el tipo es inteligente. Entonces vamos a conquistarnos al niño para poder también conquistar a la mamá y que podamos vivir tranquilos y felices. Resulta que el chico tiene en su fondo, allá tiene un don, tiene algo, ¿sí? que le dice, este chico me trae caramelo pero no me quiere, este chico no me ama, como mi mamá me ama. Y eso es lo que él siente, y nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo me preguntaba una vez que iba rumbo a Piedecuesta, en una buseta, y tenía un problema una señora con un señor por el celular. Resulta que les gusta hablar duro, ¿cierto? No hablan bajito, o sea, el que va atrás se da cuenta de lo que estaba hablando el que va adelante. Resulta que llegaba y le decía, es que, mire, hijo, usted tiene que hacerle caso a mi hijo.
Porque al que yo quiero es a mi hijo, ya usted no lo quiere. Está pegadito al otro. Y si no le gusta eso, pues entonces váyase. No esté en la casa, sáquenle las cosas. Para un hombre, para una persona, eso tiene que ser terrible. ¿Sí? Cuando uno espera que a uno verdaderamente uno dé algo y a uno le den algo, ¿cierto? Pero el amor no es así, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es así. Listo, entonces sigamos. Esa muere a amar a otros, muere a qué? A recuperar, mi amado hermano, y a perdonar. Yo hablando del tema, oyendo el tema del perdón, porque yo también hice el tema del perdón hace aproximadamente no sé cuántos meses, ahorita, y yo hablé sobre el perdonar. Y yo decía, si no hay amor, es como símbolo que resuena. Si no tiene amor ese perdón, no es como símbolo que resuena. Es que es más, muchas veces uno va a hablar con alguien y ese alguien a uno le sonríe y uno se da cuenta de que él está sonriendo hipócritamente, ¿cierto? Se llama sonrisa de hiena. ¿Sí? Se sonríen por sonreír, pero uno sabe que por debajo de cuerda estarán diciendo, uy, este pobre pendejo, ¿cuándo será que se va? Y es así, mis amados hermanos. Entonces yo quiero llevarlos a ustedes a que este concepto de amar, cuando usted pronuncia amor, sepa cómo lo pronuncia. Sepa qué está produciendo en sí mismo. Porque la palabra sale, pero la palabra no regresa vacía. Yo estaba oyendo muchos temas y uno de ellos dice el apóstol Santiago, dice lo siguiente, dice que si usted no tiene sabiduría, ¿qué hace? Pídala. Pero pídala como qué? Como conviene, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor a Jesús, al Maestro? Señor, aumenta mi fe, porque son cosas que tienen fruto. Son cosas que Dios también coloca para que usted, mi amado hermano, vaya haciéndolas crecer. Y eso cuando crezca, el fruto tiene que ser amor. Pero usted para poder tener el amor debe tener todos los elementos. Todos los elementos. Es igual que para usted saber, conocer del amor a Dios, tiene que conocer todas estas perspectivas de Dios. Soberanía, sabiduría, ¿sí? Santidad, fidelidad, justicia, integridad. Todo eso, mi amado. Para que usted haga esa amalgama, ¿sí? Y usted pueda tomar y sienta que verdaderamente usted tiene algo que le va a alimentar, que le va a hacer crecer dentro del camino que es ¿cuál? El que nosotros estamos. ¿Cuál es? Camino en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios. Lo que yo quiero que entendamos es que en esto que nosotros hemos tomado, este camino que nosotros hemos tomado, tomar el reino de los cielos, de estar aquí, esto para nosotros no debería ser un sacrificio, sino una forma de entregarnos. Es un darse para, es un entregarse para. ¿Por qué? Porque si usted dice, wow, ¿será que me levanto? ¿Será que no me levanto? Pero es que yo estoy aquí acostadito con estas sábanas y está haciendo mucho frío y está lloviendo. Esto para mí es un sacrificio. Ya, pues lo único que eso es un sacrificio dentro de eso. Pero el darse es diferente. El darse es como decía María Edith, es algo que viene de adentro, que uno no sabe cómo. Yo a veces le decía al Señor, ¿yo por qué hago esto? Yo no sé por qué lo hago, pero yo lo estoy haciendo. Es algo que viene de adentro, de lo profundo, que va más allá. Quiero que sigamos un poquito más adelante. Esto es, créanme que esto va a ser para unos 3 dominicales, o 4, ¿cierto? Pero quiero que ustedes, mis amados hermanos, aprendan, o sea, entiendan, ¿sí? Y tengan la revelación de Dios, porque esto sin la revelación de Dios, sin el Espíritu de Dios, no podemos nosotros alcanzar la vida. Por eso yo les decía, antes de que algunos llegaran, yo les decía que es importante venir temprano. ¿Por qué? Porque en la medida que se haga la oración, en la medida que se haga la alabanza, en esa medida vamos abriendo el corazón, el compás, y vamos haciendo cosas, ¿para qué? Para que Dios verdaderamente nos muestre a nosotros, oigan bien, nos edifique, nos vivifique lo que es para Él el amor.
Porque el amor es todo. El amor es todo, mi amado hermano. Usted puede tener justicia, pero si no tiene amor, ¿de qué le sirve? Usted puede ser un buen juez, pero si no tiene amor, ¿cómo ve usted las bondades de ser juez? Porque cada experiencia, mi amado hermano, cada experiencia es una esencia del amor de Dios. Cada experiencia me trae a mí a que yo pueda discernir lo bueno y lo malo. En esa medida que yo entre a sacar de mí todo esto de mí y salga a flote, es aquello que está profundo, que ya está metido. Y lo que quiere Dios es que usted, en vez de que lo tenga ya metido, téngalo acá. Que usted pueda amar a su hermano con todas sus fuerzas, sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de mirar si es que él es por grosero, si él es que es un miedo, si es que tal cosa, sino que usted le nazca el amor y le ofrezca y le brinde a él. ¿Sí? Pero también dentro del amor de Dios hace que esa persona también me respete a mí, mi forma de ser, para que no se vuelva para mí una carga, un sacrificio. ¿Sí me han entendido hasta ahí? De pronto tomando el concepto de lo que quiere hablar María, y si miramos por ejemplo las palabras que usted trae ahí, la raíz es la misma porque son las mismas tres consonantes, pero lo que cambia ahí son las vocales. Y cuando se cambia la vocal, se cambia el significado, se cambia la manifestación de un afecto que yo quiero hacerle entender a una persona que cuenta con la gracia hacia mí o de mí hacia la persona. Entonces fíjense que si, porque fíjense que ahí donde dice Gesed, tiene esas tres raíces, tiene esas tres consonantes. 3 puntos. Pero yo miraba que si yo esa misma le coloco la TH, ya no es amor, sino ya es justicia. Entonces uno tiene que ir mirando qué significa el amor en el lenguaje del Señor y qué significa el amor en el lenguaje griego, porque son manifestaciones o son significados diferentes. Por eso es importante conocer. El amor es una manifestación de afecto hacia alguien que yo le puedo dar a entender a esta persona porque yo le entrego, y lo que decía ahorita. El problema es que nosotros, sacrificio, nos imaginamos quién sabe que no. Hay que entender cuál es el significado de la palabra sacrificio. Es aquello que yo antepongo para poderle ayudar a alguien. Pablo dice ahí, si yo vendiere todos mis bienes y le doy de comer al pobre, pero no lo hago con amor, no lo hago con afecto, no quiero, sino por tratar de cumplir algo, no estoy haciendo nada. O sea, delante de Dios, ¿no? Porque aquí las cosas es delante de Dios, no de nosotros. Fíjense que dentro de toda la connotación de la palabra, de la palabra del antiguo pacto, ¿sí? Para poder ser yo perdonado de mis pecados, tenía que llevar una ofrenda al altar. Una ofrenda al altar, dependiendo de mis posibilidades. Esa ofrenda al altar, ¿sí? ¿Quién era el que llevaba el bulto? Ese animalito era el que llevaba el bulto, era el que iban a matar, o sea, lo iban a sacrificar. Por eso yo no comulgo con sacrificio. Porque sacrificio significa el que yo tenga que hacer algo que va en contra, o sea, algo que es eso. Yo le pregunto, ¿será que el animalito quería que lo mataran? Creo que no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vino Dios en su justicia, en su palabra, porque es su palabra la que vino, en Génesis capítulo 3, versículo 15, y dijo que la simiente de la mujer pisaría la simiente de la serpiente. Ahí estamos, vino Cristo Jesús, sí, hizo un recorrido, nos enseñó a nosotros cómo tenemos que caminar en Cristo Jesús, cómo tenemos que hacer la voluntad del Padre por intermedio de aquel que vino por el Padre, ¿sí? Para poder nosotros verdaderamente entrar dentro de ese proceso, porque es que si yo no lo conozco, si yo no lo sé, yo no puedo vivirlo.
Por eso yo les decía, si ustedes no saben cómo soy yo, ¿cómo pueden hablar del pastor? Si usted viene aquí una sola vez y sale, no, pero es que el pastor es así, así, pero es que, ¿acaso usted me conoce? ¿Acaso usted ha vivido conmigo? ¿Acaso usted ha hablado conmigo? Esas son cosas que Dios trae para que nosotros empecemos a amalgamar, a rumiar y a meter dentro de nosotros ese esquema que Dios quiere para nosotros. Fíjense, porque es que aquí vamos poquito a poquito, ¿cierto? Esto es algo poquito a poquito. Vamos a mirar ese Ahava dentro de esa parte que nosotros analizamos y que yo decía. Ahava está marcado por sentimientos de atracción, de deseo hacia algo, hacia alguien que se quiere poseer o estar con él. Lógico, yo quiero poseer y estar con Dios, pero para mí entender ese no es el famoso Ahava. Para mí ese no es Ahava. Yo quiero estar, sí, yo quiero estar por decir, yo quiero estar con Pepita. Pepita me atiende muy bien. Yo quiero estar con la chica que me lleva y me hace el aseo todas las semanas en la casa, ¿sí? Y que llegue y me hace a mí el almuerzo y que aprendió a hacer cazuela de mar, cazuela marinera, y aprendió a hacerme a mí la trucha con diferentes cosas de mar. Sí, yo tengo afecto por ella, pero amor no hay. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Amor no hay. Hay un apego, un afecto, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese término, para mi entender, para mi entender, se refiere al amor de dos personas, tanto de hombre como mujer, o de hombre a hombre, ¿cierto? Cuando estamos dentro de las relaciones lícitas, ¿sí? Usted se une con alguien y va y se casa, pues eso se llama matrimonio. ¿Qué hizo Dios cuando vio que Adán estaba solito y de pronto él estaba en medio de su dolor? Decía, ay Señor, mire cómo la vaquita está consintiendo al torito y yo aquí, a mí quién me consiente. Yo quiero, ¿cómo es que dice la canción? Yo quiero un gusanito. ¿Sí? Nadie me quiere, nadie te acuerda. Entonces, eso es algo dentro de la parte lícita, fue lo que Dios hizo. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ¿qué? Ayuda idónea. Si ustedes oyeron el tema de Eva, sabrán qué significa ayuda idónea. Ya no es que yo tengo que estar al lado de él, no, es que usted tiene que defenderlo, así el otro sea lo que sea, usted tiene que ayudarlo a él para que él pueda corregir y pueda verdaderamente de pronto entrar en el camino del Señor. Y fuera de eso, entonces, tenemos que puede tener un deseo desmesurado por alguien. ¿Qué le pasó a este chico que se enamoró de Tamar, la hija del rey, y él era hijo del rey? Y fue y le preguntó al primo, ¿sabe que yo estoy enamorado perdidamente de esta china? Le dijo el primo, no, fácil, dijo, hágase el enfermo y que ella venga, y entonces cerramos la puerta y listo. Y eso es, fíjense que eso es Ahava. Está dentro del concepto de Ahava. Yo espero que de pronto un judío me diga a mí, pues esto y esto, pero yo creo que yo, de acuerdo a lo que yo oí, de los judíos con respecto al término, ¿sí? Verdaderamente me dejó a mí esta relación, ¿cierto? Amor, Ahava es relación entre dos personas sin amor. Eso se llama apego. Eso está en Génesis capítulo 29, versículo 30. ¿Cuántas veces usted llega y de pronto está hablando con alguien, dura hablando con alguien 15 días, un mes, 2 meses, y de pronto termina usted, ese señor en su casa, viviendo en el otro cuarto, ¿sí? Y usted dándole de comer, dándole vestir y todo? Eso se llama apego. Y él no va a ser bobo de irse. Él va a luchar para que usted le siga dando el almuerzo, la comida y el vista. ¿Cuántas veces pasa eso? Y uno cree que es amor, pero resulta que eso es ese Ahava, es apego. ¿Sí? En la parte sensual, ¿cierto? Si nosotros miramos el libro de Oseas en la parte sensual, ¿qué pasaba? Pues, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, vaya, busque esta mujer que es adúltera, tal cosa, y con ella, tal cosa, y tenga, ¿cuántos hijos tuvo? 3 hijos. Y a cada uno le puso un nombre diferente de acuerdo a la relación que él tenía con el pueblo de Israel. Y miramos a ese libro y a ese Oseas, capítulo 3, versículo 1,
donde el profeta recibe la orden de Dios. Ahora miremos, estoy hablando del término de Ahava con respecto a cómo hay los generales. Ahora miremos ese Ahava dentro de una relación de padres a hijos, o una relación de nuera con suegra, Ruth. Ya hemos oído las charlas de Ruth, en donde esta nuera, en vez de irse, ¿sí?, para su tierra, en vez de irse para su propia religión, ¿sí?, ella decidió venirse para la religión de su suegra, que era Noemí, ¿sí?, que traía un desconsuelo en su corazón, porque ella decía: dígame Mara, no me digan Noemí. ¿Y ella qué hizo? Venir a consolarla, venir a estar con ella, venir a alimentarla, venir a estar, o sea, su compañía, que era importante para él. Y fíjense lo que Dios tenía por intermedio de esta mujer, que ella fuera de la descendencia de Jesús, de David y de Jesús, porque el hijo de David, el hijo de ella con vos, ¿sí?, se llamó, ¿cómo se llamó? Y Obed tuvo a Isaí, y Isaí tuvo a David. Y es así como entonces Dios verdaderamente nos enseña por ese lado. Ahora, hay un amor del esclavo, oiga bien, hay una hat del esclavo hacia su amo. ¿Cuántas veces nosotros estamos trabajando en una institución y nos dicen esto: hay necesidad de que usted trabaje hoy medio día más? Sí, pero no se lo podemos pagar, y uno se queda trabajando porque uno ama esa institución, ama eso, o sea, siente amor, siente que debe entregar algo o sea, es darse, es entregarse uno mismo a algo, a una causa, es entregarse a esa causa por la cual usted verdaderamente está ahí. ¿Sí? Usted puede que yo no tenga un hermano al cual usted ama, ¿sí?, y ese hermano usted así lo ve a él como sea, es que este es un loco tal cosa, pero usted va y le lleva la comidita, va y le da platica, ¿sí?, y si él viene y le dice necesito tal cosa, usted saca de donde no tiene para darle. Eso se llama amor filial. ¿Sí me comprendieron? Pero el griego sí lo define, el griego sí dice es filial y el griego sí dice es erótico. Cuando yo tengo de pronto una amiga, ¿sí?, y todos los días voy a visitarla, duramos 6 meses, 1 año, y al último terminamos pasándonos de la raya. Ese es erótico para el griego, pero para el judío, ¿sí?, en la palabra hebrea eso es ahava. Y es así como entonces miramos algo más adelante. Si nosotros lo miramos ahora, ya lo habíamos visto como ahava, ¿cierto? Ahora miremoslo como Gesed. ¿Sí? Lo que yo les decía, analicémoslo como Gesed dentro del contexto de Gesed. Analicémoslo como Gesed, ¿sí? ¿Qué significa Gesed? Bondad, amor constante, misericordia, fidelidad, devoción, entrega. Es un término muy importante dentro de la parte teológica del Antiguo Testamento. El judío lo considera algo tan especial, que no puede casi ser del ser humano. El judío lo considera que es una relación entre Dios y el hombre y Dios. Que cuando usted llega a ser santificado, usted entonces va a entregar todo, le va a dar todo a sus hermanos y también a sus enemigos. ¿Por qué? Porque usted no quiere nada a cambio. ¿Sí? Usted todo lo da. Sí, usted no pide nada a cambio. Usted todo lo entrega. O sea, es como decir, 1 Corintios 13, a partir del 3, a partir del 4, ahí adelante, ¿qué es amor? Cuando yo estuve hablando sobre la mujer, que fue un tema que la pastora me dijo, hágalo, y lo hice, y fuimos con Felipe y su esposa a la emisora. Fue cuando yo entendí el valor que tiene la mujer. Oigan, el valor que tiene la mujer dentro del campo de Dios es un valor inmenso. Dios le colocó a la mujer, primero que todo, que amara a Dios. Número 2, que prácticamente fuera, ¿sí?, aquella persona que pudiese crear, que pudiese fructificar, que pudiese entregar todos los 4 elementos que Él le pidió a Adán. Todos. Y eso los tiene la mujer. ¿Para qué? Para que Él ayude con Adán,
¿sí? Hubiesen podido hacer todo lo bonito, todo lo hermoso que es esto cambiar. Porque si usted lo mira, quítele lo del mundo, mi amado hermano, y póngase a leer la Biblia y usted se va a dar cuenta de que todo en la Biblia es bonito, es hermoso, es precioso. Ahora dígame, si usted tiene el poder magnificado de Dios, si todo lo que Él dice se hace realidad, si lo que Él dice, todo el pacto de Él se cumple, entonces dígame usted, ¿dónde vamos a estar viviendo? Vamos a estar viviendo de victoria en victoria. Pero si usted dice, no, pero es que yo, primero que todo es que Él está arriba y yo estoy abajo, y no existe el Espíritu de Dios. Sí, la palabra de Dios dice, porque son más altos mis caminos que los suyos, que son más bajos. Pero si yo vengo a Él y Él va a mí, voy por la oración, el Espíritu de Dios sube y le dice a Él, y Él le dice, dígale a ese bobito que diga blanco. Y entonces uno que hace en la oración, negro, blanco. Entonces cuando digo blanco, inmediatamente ¡pum!, viene la bendición. Es lo que Dios quiere, mi amado hermano. Somos nosotros los que somos tercos. Y es así como entonces Dios quiere que usted, mi amado hermano, oígame bien, vayamos a mirar ese Jesús. ¿Listo? Entonces hay una relación importante que le da un matiz, o sea, algo que trae dentro de, que yo no lo entiendo, ¿cierto? Es como yo les decía a ustedes cuando les hablaba del caminar en Cristo Jesús y en el Espíritu, es que es un quick, es algo que no sé, es como cuando usted le echa a la carne, ¿sí?, una hierbita y le da un sabor delicioso. Dice usted, pero ¿por qué le dio el sabor delicioso si es una hierbita? Y resulta que esa, no sé para dónde coge, cómo se mete, que llega un momento en el cual le da la ricura a eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay una relación importante que le da un matiz, ¿sí?, a este vocablo, y que deben estar juntos. Fíjate bien, porque la raíz de esta palabra, ¿sí?, significa fuerza, significa firmeza. O sea, esta palabra está muy arraigada, ¿sí?, a todo, así como la pastora dijo, con SH, ¿cierto? Ya se vuelve, ya cambia otra, ya tiene otra connotación diferente que tiene mucho que ver con ¿sí?, prácticamente las perspectivas de Dios, o sea, lo que es la parte de Dios. Amén. Esa palabra también significa el amor, está dentro de la parte sentimental y que lo separa de algo que Dios tiene con nosotros, un pacto. Fíjate bien, nosotros no podemos hablar de pacto con Dios, nosotros solamente hablamos de promesas, hablamos de votos. Pacto solamente existe entre aquel que no puede cambiar, como lo hemos dicho la vez pasada que lo predicamos, ¿cierto? Lo hablamos. Es aquel que es por toda la vida, por toda la eternidad, por todo el infinito. Él es hombre, no es hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. Él es así, o sea, ese es el que puede hacer el pacto con nosotros, porque Él no va a cambiar. Nosotros sí. Nosotros en cualquier momento volteamos como decía mi pastor, decía, es que la marrana tuerce el rabo. ¿Sí? Y en ese momento entonces nosotros cambiamos. Entonces ya no somos pactos, sino ya somos prácticamente, no, es que yo lo pensé, pero ahora se me olvidó. Qué pena contigo. Perdónenme. Y es así como muchas veces cambiamos las cosas. Amén. Ahora miremos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios? A ver. Hacer justicia y qué? Y amar misericordia. Y amar con misericordia. Y humillarnos bajo la poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Esas son tres cosas que tenemos que hacer nosotros, pero que nosotros no las hacemos. Cuando nosotros empezamos a ser humildes, cuando nosotros empezamos a tener un corazón constricto y humillado, en ese momento nosotros empezamos a ver algo. ¿Por qué? Porque es Dios quien a mí me refleja todas las cosas para yo poder seguir entendiéndolo. ¿Por qué yo hago esto con esto? ¿Por qué yo hago esto? Yo muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué yo hago esto? Créanme lo que es a veces más rico, pienso y pensaba, ¿cierto?
Es más rico, es delicioso estar uno en la casa allá, ¿sí? Echándole agua a las matas, ¿sí? En vez de coger el carro y le dice uno, y de pronto entrar tal cosa y estar aquí, listo. Pero a mí Dios me decía, es que tú tienes un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito, eso que decía María Edith, eso es algo que sale de dentro de mí, que me hace que yo vaya, sea como sea, yo voy caminando. Vamos a ver, el Señor me levantó a las 5. Yo tenía puesto el despertador a las 5:15. El Señor, un cuartico de hora más. No, me levantó y listo. Es así como Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Cuando tú en tu casa le dispongas al Señor, le digas, yo quiero ir mañana a la iglesia, levántame, Señor, y Él a usted, téngalo por seguro que Él a usted la va a despertar para que usted se levante. Ya es usted la que no se levanta, o sí se levanta. Pero el propósito de Dios siempre está ahí con nosotros. Esto es algo más adelante, listo, vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué dice? Misericordia, quiero. Yo no quiero sacrificios. Yo no quiero que usted siga sacrificándose por mí. Yo no quiero que usted diga, es que yo tenía que hacer tal cosa y yo por el Señor voy a hacer esto otro. No. Lo que Dios quiere es que usted aprenda que lo que usted va a hacerle a Él es porque le nace de, no como la canción esa que dice, me nace del corazón, es porque nace del corazón. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está colocando en su corazón. Es lo que Dios está colocando en su corazón. Bueno, en la medida que vamos hablando, poquito a poquito vamos entendiendo el mensaje de Dios. Y es así como entonces, ya que son hechos específicos de redención en el cumplimiento de su promesa, que es un pacto establecido por Dios, eso está en Isaías 55, versículo 3, no lo veamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese cumplimiento de esa promesa, ¿sí? Ese cumplimiento, si yo les hablé a ustedes una vez, yo les hablé a ustedes de una dirección, les hablé a ustedes de una, ¿qué? Una fe, yo les hablé a ustedes de un enfoque, yo les hablé a ustedes de una responsabilidad. Dios cuando me creó a mí, Dios cuando me creó, me formó a mí, me hizo, Él se responsabilizó de mí. Dios cuando los creó a todos ustedes, Él se responsabilizó de todos ustedes. Oigan bien, Él asumió la responsabilidad. Es como cuando usted llega y dice, tiene un hijo. El hijo, usted no le dice, papá, muéstreme el certificado que usted se responsabiliza por mí. No, usted se responsabiliza con él para cuando él necesite algo, usted lo pueda dar. Y busque el modo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cómo es posible que un padre, si el hijo le pide algo así, le dé una piedra o le dé una serpiente? Sí, y Dios no puede ser menos, Dios antes es más. Entonces Dios asumió una responsabilidad. Todo lo que hemos hablado de todas las proyecciones de Dios, todas las perspectivas de Dios, tanto en santidad, usted va a ver que Dios quiere que nosotros seamos santos. Oigan bien, pero es Dios el que quiere que nosotros seamos santos. Y por intermedio de ese amor de Dios, esa manifestación de Dios, nosotros podemos ser. Y en la medida que nosotros reflejemos esa santidad de Dios, el vecino se va a dar cuenta y va a querer también ser como somos nosotros y va a ir al camino de Dios. Somos nosotros los que echamos para atrás eso que Dios tiene ya establecido desde el comienzo de los comienzos. ¿Sí me entienden? Esa santidad, esa soberanía de Dios, eso de que Dios le dice a usted, bueno, entonces como usted me ama y me quiere, entonces usted trae las ofrendas al alfolí. ¿Sí? Dígame, ¿Dios qué hace? Dios no va a obligar a usted que lleve Él le da a usted las ofrendas, Él la viste a usted, Él lo cuida, Él no permite que usted tenga enfermedades, Él permite que usted todo el tiempo esté levantándose, que tenga fuerzas, que pueda ir a laborar. Ahora, ¿a quién le corresponde entregarle a Él la ofrenda del alfolí? A usted. ¿Sí me entendieron hasta ahí?
O sea, todo esto, óigame bien, todo esto vamos a mirar. ¿Por qué? Porque todo esto viene encerrado bajo un esquema de amor. ¿Sí? Yo puedo que tenga toda la fe del mundo, yo puedo creer en todos ustedes, puedo creer en todo, pero si no tengo amor, es como címbalo que resuena. ¿Sí? Usted podrá ir a decirle a su hermano, a su hijo, mire, hijo, mire, Dios es un proveedor. Mire lo que tenemos. Mire todas las cosas. Pero si el hijo no cree en Dios, él que va a decir, no, pero es que usted es la que me ha dado a mí eso. Él no va a entender que es Dios le provee a ella o a él para que él a nosotros nos provea. Porque toda la provisión, cuando yo voy a almorzar, ¿sí?, y veo el plátano, ¿sí?, yo lo primero que hago es darle gracias a Dios. ¿Por quién? Por aquel trabajador, aquel campo que produjo ese plátano. ¿Para qué? Para que ese plátano viniese en un camión, llegase a Centroabastos, ¿sí?, o fuese a cualquier parte, y de pronto yo lo compro y lo traigo a mi mesa, o alguien lo compra y lo trae a mi mesa y me lo trae a mí servidito para yo poderme alimentar de él, para poderme nutrir. ¿Qué es lo que hacemos con el pan nuestro de cada día? Para que nosotros nos nutramos día a día, momento a momento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque ¿qué es el maná? Es la fuente inagotable de Dios. Oígame lo que les acabé de decir, inagotable de Dios. Porque Él nunca se agota, mis amados hermanos. Ahora miremos otra cosa. Ya que la responsabilidad trae por sí, trae un derecho, como también trae un deber. Hemos oído hablar del derecho. Dios a nosotros nos dio, Él tuvo con nosotros una responsabilidad, luego Él tiene con nosotros un deber. ¿Sí? Y nosotros también tenemos con Él un derecho, ¿sí?, y también tenemos con Él un deber. Así como Él también te pide que tú tengas un derecho y un deber con el prójimo. ¿Sí? Así como Él también te pide que tú tengas un derecho y un deber con tu enemigo. ¿Por qué? Porque si tú lo amas a Él, ese amor que tú tienes, entonces si usted mira todos esos términos, ¿sí?, y usted se va a Wikipedia o se va a Google y empieza a darse cuenta de ese amor, el amor es benigno, el amor no es actancioso. El amor es aquello donde usted con su mano derecha da algo, pero no lo sepa su mano izquierda. ¿Sí? El amor es benigno, el amor prácticamente es aquel donde usted entrega, y si le piden algo, usted lo que hace es dar el doble, o dar más, va más allá de lo que es. ¿Qué es lo que verdaderamente, para mi entender, significa esta palabra hesed dentro del término hebreo? Que es dar más allá de lo que es. O sea, así como Dios a nosotros nos da más allá. Pero tú decías, María, es algo que, ¿sí?, transciende sobre todas las cosas. No sabemos qué es, pero es algo que cuando yo empiezo a vivificar la palabra de Dios, empiezo a darme cuenta de que va más allá. Entonces tenemos que pedirle a Dios que amplíe nuestras estacas, que amplíe mis estacas, mis amados hermanos. Porque si Él no amplía mis estacas, yo no puedo tener ese conocimiento que Él quiere darme a mí. Como decía Cristian, hay personas que tienen una enfermedad que a pesar de que quieran estudiar matemáticas no pueden, se les hace difícil, pero tienen otra cosa que se les hace fácil. ¿Ves? Entonces por eso tenemos que pedirle a Dios que nos amplíe las estacas para ir más allá de lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, mi amado hermano. Nosotros somos finitos, nosotros tenemos una distancia, tenemos una longitud, tenemos una anchura y tenemos una altura finita, mientras que Dios es infinito, inagotable. Entonces cuando nosotros empecemos a caminar dentro de ese camino de Dios, empezamos a darnos cuenta de que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, que es lo que Él a nosotros nos dio como regalo, como arras, para que ese mismo Espíritu a nosotros nos lleve a jugar mar adentro, a entrar dentro de esa para ir
más allá de lo que significa el término que estamos viendo. Ya yo puedo, en un momento dado, puedo yo amar a alguien, por decir un ejemplo, yo puedo de pronto tener un amor por mi hijo, ¿listo? Pero cuando yo estoy en el amor en Cristo Jesús, yo voy más allá, o sea, yo estoy casi, se puede decir, que pendiente de Él, de lo que Él pueda suceder, y el Espíritu de Dios me está a mí revelando cosas que muchas veces mi hijo no me quiere contar a mí, y Él me las cuenta. ¿Cuántas veces nosotros tenemos de pronto, yo creo que de pronto a los papás le habrá pasado, que de pronto el hijo tiene un problema, ¿sí? Y no se lo cuenta el papá, y el papá siente en su corazón que algo está pasando? Mijo, ¿qué le pasa? No, papá, yo estoy bien. Mira, a usted le pasa algo. ¿Qué tiene usted? No, papá, no, nada, tranquilo. Ese más allá es el que expresa ese amor, ese algo especial, ese teológico, algo especial que no sabemos cómo definirlo cuando lo tenemos. Pero que ahí está, que se derrama. Que si usted empieza a llenar la copa se le derrama por todos lados y usted no se da cuenta, pero está derramando, se está llevando a todos. Es ese ponqué que yo tuve un sueño inagotable, que llegaba y lo cortaba, y cuando volvió otra vez ya estaba otra vez nuevamente el ponqué. Ese amor inagotable de Dios. Amén. Ahora miremos algo que es importante. Miremos ese Gesed con misericordia. ¿Qué pasa cuando Dios tiene ese amor infinito, pero también tiene esa misericordia, o sea, tiene bondad? Ese Gesed con misericordia, ¿sí?, está dado, y ese nos ofrece, ¿qué? Un amor constante, ¿sí? Y eso está en Éxodo 34, versículo 6, leámoslo, porque es un testigo de este amor con misericordia. O sea, el Gesed no puede ir, o sea, el Gesed es algo que está ahí, pero que usted, cuando lo une con otra cosita más, se le da la chispa, ¿cierto? Se vuelve usted justo, se vuelve usted piadoso, se vuelve usted íntegro. Veámoslo. Cristo, sí, claro. La palabra de Dios dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Fíjense que es algo que Dios mismo lo tiene. Entonces, ¿qué hace? Él se lo reflejó a Moisés. Entonces, en la medida que yo a él logre captar, logre entender su mensaje, en esa medida yo voy a buscarlo a él en su misericordia. Eso explica los nombres de Dios. ¿Sí? Elohim, ¿sí? Sabaoth, ¿sí? Donai, ¿sí? Todo eso, Jireh, Rafa, todo eso significa esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo buscaban a él y lo encontraban, entonces eso es. Fíjense que Agar, creo que es Agar, la mujer, la mamá de Ismael, ¿sí?, la que dijo: ahora sí sé que Dios es listo porque Él se me mostró a mí en el desierto. Entonces Él dijo que él era, ¿qué? El Elión. Creo que era Elión. Entonces todas esas cosas ellos fueron determinando una serie de nombres que a la larga es el mismo Gesed, ¿sí?, pero acompañado de misericordia. Ahora, cuando ese Gesed, ¿sí?, en esa relación de Dios con Israel, ¿sí?, entonces tenemos, vayámonos al Salmo 136, versículos 5 al 9. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese testigo que tengo, que dice que Dios es para siempre, es su misericordia. O sea, la misericordia no es para hoy y mañana no.
La misericordia de Él es para siempre. ¿Eh? Todos los atributos de Dios son para siempre, mi hermano. Todos los atributos de Dios son para siempre. Pero ¿qué pasa con nosotros? Ponme atención. ¿Qué pasa con nosotros? Esos atributos de Dios se manifiestan en nosotros y somos nosotros los que permitimos que se manifiesten en nosotros. ¿Sí? Un ejemplo natural. Usted llega y de pronto alguien le da a usted una camisa. ¿Sí? ¿Quién es el que se pone la camisa? ¿Usted o el que se la dio? Usted es el que se la coloca, ¿cierto? ¿Eh? ¿Qué sucede? Esa persona se la da a usted y no mira si usted la coloca o no la coloca. Él se la dio a usted porque para siempre es su amor. Entonces Él le entregó a usted ese amor y le dio esa ofrenda y le entregó esa camisa. Dios a nosotros nos entrega todo. Todos los atributos de Él son para nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que colocarnos la camisa. Tenemos que buscar todas las cosas, porque Él hizo con nosotros, Él hizo con el hombre, hizo un pacto. ¿Sí? Él hizo con el hombre una promesa. Él estableció unos parámetros. Él siempre nos ha considerado como el amor de Él, el amor de su vida. ¿Sí? Él siempre quiere que nosotros estemos con Él, que disfrutemos de lo de Él. Yo me imagino, yo recuerdo un ejemplo que yo creo que a ustedes di, de mi hija, ¿cierto? Que vivía en la casa, tenía su cuarto, que era el cuarto de ella, el más grande, y de pronto dijo, papá, es que yo me quiero ir a vivir por fuera, y se buscó un apartamento, ¿sí? Pues sí, estaba trabajando, recibía bien, le pagaban bien, y se fue para afuera, se fue para un apartamento, ¿sí? Para vivir su vida libre. ¿Qué pasó? Resulta que la dejaron sin trabajo, ¿sí? La metieron en un problema porque no tenía para arriendo, y terminó, ¿qué? Volviéndose otra vez a la casa. Papá, que yo quiero que me den mi habitación. El hermano ya había tomado la habitación de ella y dijo, ahora se va para la habitación mía. Entonces perdió. Muchas veces nosotros perdemos cosas porque no queremos estar con el Señor. Muchas veces nosotros peleamos con alguien. De pronto peleamos, vamos en el carro y de pronto peleamos con alguien y nos bajamos del carro. No, váyase usted. Y uno arranca y se va, y el otro ¿qué hace? Pues caminar ahí al sol y al agua, así, hasta que llegue a la casa. A mí hasta me mordió un perro una vez por culpa de eso. Pero lo que yo les digo a ustedes es experiencia vivida, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nosotros nos complicamos la vida? Pero sigamos aprendiendo un poquito más de esta palabra, ¿cierto? Gesed. ¿Listo? Si nosotros lo amarramos, ese Gesed, lo amarramos, de pronto lo amarramos a Emet, ¿sí? Que Emet es ¿qué? Verdad, ¿sí? Y si le quitamos la E, es muerte. Emet es verdad. Si amarramos ese Gesed a Emet, que es verdad, ¿sí? Lo llamaremos confiabilidad, ¿cierto? Que es reconocer a ese Dios todopoderoso. Salmo 40, versículo 11. Lo traigo como testigo. Perdónenme que hable de esa cita bíblica, pero es que es un testigo. 40, 11. Dice Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Amén. ¿Sí? Jehová, no retenga de mí tu misericordia, que tu misericordia me acompañe siempre. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, el Gesed de Dios es infinito. Mientras que lo que yo le estoy pidiendo es algo finito. Tenemos que empezar a entender que nosotros somos finitos. Que nosotros somos finitos, que dependemos de alguien. Que nuestra dependencia puede ser de Dios, o puede ser del enemigo, o puede ser del mundo. Pero es mejor depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que dice 1 Corintios 13. Me vuelvo a leer el versículo 4. Es que eso quiero repetírselo, porque es que si se repite hasta que de pronto algo se graba. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso y no se envanece. Entonces, si usted, mi amado hermano, se da cuenta, dígame si usted puede tener ese amor que está expresado ahí. Ahora, en lo que más se acerca a ese amor, ¿sabe cuál es? El amor de la madre por el hijo. Ahora, si eso se acerca a la mamá por el hijo, ¿sí? Ahora imagínense cómo será el amor de nuestro Creador para nosotros. El que nos formó, nos entretejió, nos hizo. Pedid y se os dará, pero pedid como conviene. Para por eso tenemos que saber. ¿Por qué? Porque si todos estamos bajo la cubierta de Dios, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 91? Léanlo, es tan bonito y tan de tanta enseñanza, tanta cultura que da. Uy, Señor. Ahora miremoslo desde el punto de vista de emuná. Habíamos visto de Emet, ahora vamos a ver de emuná, que es fe, que es fidelidad. ¿Qué es lo que yo tengo que tener con Dios? Fidelidad, pero Él es fiel conmigo también. Él es fiel. Él no me quita a mí lo que Él me prometió. Él me lo está dando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces miremos el Salmo 48, versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Amén. ¿Todos los qué? Los términos de la tierra. Los términos, o sea, todo. Los lugares. Íntegramente todo. Ha visto lo que es la misericordia de Dios, lo que es el amor de Dios. Pero hemos dicho que la raíz de Gesed era fuerza, que era constancia, ¿cierto? Pero si nosotros miramos ese Gesed con algo que Dios le entregó a Abraham, con algo que Dios le dio a Noé, con algo que Dios también de por sí le entregó a Adán, se llaman pactos. ¿Sí? Por eso Dios, el pacto se va superponiendo, ¿sí? Y de modo tal que el nuevo pacto es una superposición sobre los otros pactos sin que los otros pactos dejen de tener su viabilidad, su poderío, su fuerza. Y es así como entonces Dios, ¿sí?, por medio del pacto, ¿sí?, hace un compromiso hacia su pueblo escogido. Y Él enfatiza la reciprocidad de esta relación. Pero ese Gesed de Dios va más allá de ese pacto, ¿sí? Porque aunque el pueblo le fue infiel, ¿qué dice Él? ¿Qué dice Él? Yo no quiero que me sigan ofreciendo holocaustos de cosas. Yo lo que quiero es que ustedes me amen de corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Él no le está pidiendo a usted ni su alma ni su espíritu, porque Él tiene su espíritu. Pero Él sabe que si tú tienes el espíritu de Él, la conciencia tuya y la comunión es con Dios. Luego esa alma, pensamientos, sentimientos, ¿sí?, y voluntad son de Dios. O sea, le pertenecen a Dios porque tú se las has entregado. Si nosotros venimos hace poquito, hablábamos de sentimiento, ¿cierto? ¿Y sentimiento qué es? Sentimiento es una emoción junto con un pensamiento. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar de la emoción, ¿sí?, y de nuestros pensamientos, y a veces perdemos? ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y es así como, mi hermano, ese Gesed es aquel que al final del tiempo, ¿sí?, se expresa junto con ese pacto para que venga ¿qué? Para que venga la redención de todo su pueblo, ¿sí?, y podamos disfrutar de ¿quién? De la gloria de Dios, de esa eternidad en Dios. Podamos disfrutar de ¿qué? De la Jerusalén celestial, de la tierra prometida. Es así como en esa época Moisés los llevó a la tierra prometida. Josué los llamó, los trasladó a la tierra prometida y los ubicó en la tierra prometida. Tenían unas leyes, tenían unas ordenanzas, tenían unos principios que si los cumplían, pues no había problema. Porque está demostrado. ¿Qué hizo Balaán? Balaán trató de maldecirlos 3 veces y no pudo, todo el tiempo los bendijo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Porque era el pueblo escogido de Dios. Entonces, si nosotros somos el pueblo escogido de Dios, díganme, mis amados hermanos, mejor digamos que no tenemos. ¿Cierto? Porque es más cortico decir no tenemos, ¿sí?, que lo que tenemos en Dios.
¿sí? Lo que tenemos en Dios es una charla que llevamos casi, ¿cuántas? En el caso mío llevamos casi 80 prédicas sobre eso. Entonces es Dios verdaderamente el que quiere, ¿sí?, que nosotros podamos ser redimidos, ser salvos, ¿sí?, para poder que en esa medida que nosotros entramos en Él, podamos nosotros ser ¿qué? Nosotros podamos ser santos, podamos ser devotos, podamos ser piadosos, podamos ser eso. Vayámonos al Salmo 12, versículo 9. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Amén. Si no le dice algo eso con respecto a la profecía del Señor, salva, oh Yahweh, porque se acabaron los que tienen piedad, porque se acabaron los que prácticamente claman por todos nosotros. Dejemos eso aquí, después continuaremos, porque la charla es larga. Sí, ya hemos hablado del término de Ahabá y del término de Gesed. Sí, yo luego los hablé, ¿por qué? Porque yo no lograba encajarlo. No lo encajaba, yo decía, pero ¿cómo? Yo como Ahabá, ¿sí? Ahabá es amor, ¿sí? Y para mí el amor es algo que sale de adentro, o sea, porque yo en sí, yo creo que el amor viene de Dios, el único amor. El único amor viene de Dios, solamente de Dios. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. El polvo no tiene amor, mientras que el aliento de Dios, el aliento de vida, sí tiene amor, porque tiene todo lo Él. Luego, si nosotros tenemos el aliento de Dios, podemos disfrutar de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él tiene. Pero para eso usted necesita ¿qué? Necesita creerlo, necesita tomarlo, necesita llevarlo a su vida, necesita verdaderamente vivificarlo. ¿Y quién se lo vivifica? El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, mi amado hermano? ¿Sí le han quedado muchas dudas? ¿Sí han establecido algo? A veces nosotros, por eso Dios nos ha colocado que empecemos a buscar, a jugar mal adentro, para no seguir verdaderamente, pues sí, haciendo lo mismo que hacen los otros. Y al último, cuando estemos en aquel ladito ya, en el otro lado, que no tiene retorno, ay, nosotros, ¿por qué no entendimos esta palabra? ¿Por qué no entendimos este mensaje? ¿Por qué no hicimos esto otro? Bueno, mis amados hermanos, esperemos que en la próxima que continuemos podamos aclarar un poquito más algo, porque es importante aclarar el amor de Dios. Entonces yo los invito a que vayan leyendo, si pueden vayan leyendo una cita bíblica que está en Génesis 22 y otra cita bíblica que está en Primera de Pedro, Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 1 hasta el 4. Léanlo, mis amados hermanos, para que cuando me vean la próxima vez, ¿sí?, ustedes ya tengan una serie de inquietudes y las podamos resolver en la medida que vamos hablando. Porque, para alargar un poquito, porque una cosa es el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos, a el amor que usted le tiene a Dios cuando usted empieza a saber con quién anda. Yo una vez le dije a mi hija, le dije, mamá, si usted supiera cuánto representa esto que yo hago con Dios, que va en contra de lo que usted me quiere hacer, y si usted supiera cuánto representa, usted no me diría nada. Antes, ¿sabe qué? Antes no lo haría. La palabra de Dios dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cerramos los ojos, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Señor. Gracias, mi amado Señor Dios, por todo lo que tú traes a la vida de todos nosotros. Gracias, mi amado Dios, así como lo hacía mi hermano cuando estaba en la oración. Gracias a ti, mi amado Dios, porque eres tú, Señor, que en cada día permite que nosotros vivamos un día más para poder reconocer, ¿sí?, todo lo que tu creación, todo lo que tú has hecho, mi amado Dios, pero también para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar,
para poder alcanzar, Señor, tu gloria, y que también podamos nosotros, mi amado Dios, llevar el mensaje a nuestros hermanos con testimonio, no con palabras, sino con testimonio, como testigos fieles tuyos, mi amado Señor, ¿sí? Para que ellos vean esa reflexión, ese amor tuyo, mi amado Dios. Gracias, Papito Dios, porque tú cada día a nosotros, Señor, nos consientes, porque tú nos consientes, mi amado Dios. Tú nos brindas, tú creas en nosotros un anhelo y tú lo calmas, tú lo llenas, tú nos das, Señor, que nosotros podamos disfrutar de ese anhelo que tú has colocado en nosotros. Gracias porque tú nos miras a nosotros, Señor, así como tu palabra lo dice, Señor, con ese amor infinito, Señor, con ese Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Señor. Con esa sabiduría tuya que viene de lo alto y que también nos la da, Señor, para poder entender, Señor, el caminar en ti, mi amado Dios. Gracias, Papito Dios. Llévanos con bien, mi amado Señor. Llévanos a nuestra casa, Señor, a nuestro hogar. Llévanos, Señor, el transporte que tengamos que usar, Señor. Coloca tus ángeles, Señor, para que puedan defendernos, Señor, cubrirnos de todo ataque del enemigo, Señor, y de toda arma forjada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Amén, amén y amén.